Ok, muy bien, ya empezó la grabación. Hola, Alessandra. Acabas de salir de la llamada, pero te la voy a grabar porque al parecer estás teniendo muchos problemas de internet. Entonces va a ser una clase muy cortita. No te quiero agobiar con tanto. Entonces vamos a empezar. La clase de hoy, si viste los videos, vamos a hablar sobre el verbo to be o el verbo to be. Ese es por ejemplo, ese es uno de los temas principales, pero el tema general en sí es grammar. Grammar significa gramática, Alessandra. Eso quiere decir grammar, gramática. Entonces, ¿qué vas a anotar en tu libreta? El título de la clase, grammar, y si le quieres poner su traducción al español, gramática. Te recomiendo, Alessandra, que cada tanto estés teniendo el video, que le pongas pausa para que puedas hacer anotaciones, para que puedas volver a repetirlo o lo que tú necesites. Entonces vamos a continuar. El verb to be, el verbo to be o el verbo ser estar. Un verbo, Alessandra, bueno, vamos a empezar la explicación. En inglés, así como en cualquier otro idioma, los verbos cumplen una función muy importante dentro del proceso de comunicación. Los verbos son los encargados de expresar acciones. Aquí te lo puse. Verbo to be son acciones. Entonces, ¿qué hace un verbo? Un verbo expresa una acción. Hay un verbo en inglés que es esencial para comunicarse y es el más usado. Ojo aquí, Ale, no es el único. Hay muchísimos verbos más, una infinidad de verbos que unos son súper complejos, otros son más sencillos que de los más complejos, pero hay muchos, pero el verbo to be es el más utilizado y vamos a decirlo así, el verb to be o el verbo to be es la Biblia de la gramática en inglés. A través del verb to be nosotros somos capaces de aprender, de entender, de hablar, de leer, de escribir, de comprender, de escuchar en el idioma inglés. Ya te había dicho que es uno de los principales verbos en inglés. Su significado en español del verbo to be es el verbo ser o estar. Y en la mayoría en la mayoría de los casos, no en todos los casos. O sea, el verbo to be se puede traducir como el verbo ser o estar, pero no en todos los casos es así. Y pues, y el uso de uno u otro en este idioma dependerá de lo que se quiera comunicar. Depende de lo que se quiera comunicar, el verbo to be va a ser traducido como ser o va a ser usado o empleado como ser o va a ser usado o empleado como estar. Pero este verb to be también puede ser empleado en otras situaciones, como cuando hablamos sobre la edad. Y el verbo to be tendrá un significado en español diferente a su uso en inglés. Esta parte quiere decir que cuando nosotros hablamos en inglés y hacemos una traducción literal al español, se escucha raro, muy raro. Y que esto está incorrecto. No tenemos que traducir literalmente todo lo que está en inglés al español. Tenemos que darle un contexto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te recomiendo? Que anotes estos tres puntitos. Ya sabes que es opcional. Si lo quieres anotar, recuerda ponerle pausa. ¿Ok? Vamos a seguir. El ejemplo de lo que te acabo de explicar. El verbo to be, hablamos de el verbo ser o estar. El verbo ser, pues, también como el verbo soy, habla de identidad y el estar es una acción. En el modo de ser, en inglés se dice I am Jaime. Ese equivale al verbo soy. Y la persona habla sobre su nombre. Yo soy Jaime. Si tú ves, lo que está en rojo es el verbo to be. Lo que está en rojo es el verbo to be. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos el verbo to be, acuérdate que tiene principalmente dos variantes, el ser o estar. Cuando hablamos de ser, decimos I am Jaime y se traduciría como yo soy Jaime. Pero cuando hablamos de estar, que es de una acción, que es cuando hacemos una acción, aquí tenemos que tener en claro algo, Ale. Cuando decimos que estamos sintiéndonos tristes o felices o así, o que estamos pensando, también es una acción. Por ejemplo, aquí dice I am waiting y su otra acción sería yo estoy esperando. No sería yo soy esperando, no es yo estoy esperando, porque de acuerdo al contexto que utilizamos, el verbo to be adquiere como la variante de ser o soy y la variante de estar. Entonces, cuando hablamos de identidad, decimos I am Jaime y eso sería yo soy Jaime. Cuando hablamos de acción, diríamos I am waiting, yo estoy esperando. No decimos
yo estoy Jaime y no decimos yo soy esperando. El verbo to be se adapta al contexto o a la necesidad que se tenga. Si lo quieres anotar, recuerda poner pausa al video. El verb to be. Este cuadrito es muy importante. Te recomiendo que anotes lo que subrayé. Dice, the verb to be is perhaps the most used verb when speaking in English. El verbo to be es el más usado, es el verbo más usado cuando hablamos en inglés. Therefore, it is important to know its conjugations and irregularities, as well as the meanings and uses. Por ello, es importante para conocer sus conjugaciones e irregularidades, así como sus significados y usos. Perdón. En inglés tenemos 4 principales significados del verbo to be, que es el ser y estar, que ya los vimos, el haber y el poder, ¿de acuerdo? Empezamos con antes de avanzar, puedes anotar esto que dice meanings for y anotar ser, estar, haber y poder. El verbo to be tiene como base o como esenciales estos 4 significados u usos. Entonces, empecemos con el ser. En el ser diríamos, you are intelligent. En español sería, tú eres inteligente, eres algo, se te está dando una identidad, un propósito, ¿de acuerdo? En el estar, que es el número 2, diríamos, you are angry, tú estás enfadado, porque acuérdate que las emociones, los sentimientos, el pensamiento y las acciones que hagamos entran en estar. Estás de un modo, o podemos decir, you are happy, tú estás feliz, o you are jumping, tú estás saltando, ¿de acuerdo? Estás haciendo algo. El 3 habla sobre haber, equivale al verbo haber, y nos habla de quantities, de cosas que hay. Por ejemplo, there are 3 apples, hay 3 manzanas. There are students, ahí hay students, ahí hay estudiantes, perdón. Por último, esta parte no es necesaria, corazón. Por último, poder. Por ejemplo, esto nos da, el poder nos es más sobre la capacidad, la habilidad y la libertad de hacer las cosas. Por ejemplo, you are not to dance today. No puedes bailar hoy. Así como puede ser en negativo, puede ser en positivo. You can dance today. Tú puedes bailar hoy. El verbo to be se adapta al contexto y a la necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, el ser, el estar, el haber y el poder, puedes anotarlos. Te recomiendo que lo anotes y recuerda pausar el video si es así que lo quieres hacer. Los pronouns. La palabra pronounce significa pronombres. Y este es el verbo to be. El verbo to be es esta cosita que está aquí al ladito. El am, el are, el is y ya, ¿de acuerdo? Los pronouns son estos. Un pronombre es aquello que te dice que es que es, valga la redundancia. El pronombre te dice qué es o quién es una persona o un objeto sin mencionar su nombre o sin mencionar su nombre o el nombre que se le da como tal. Por ejemplo, cuando decimos ella, él, yo, tú, nosotros, ellos, eso, ustedes, eso quiere significar un pronombre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está la tablita. Por ejemplo, I significa yo. You en singular significa tú. He significa él. She significa ella. It significa eso o puede significar un objeto, un animal. We significa nosotros. You en plural significa ustedes. They significa ellos. Entonces, es importante que aprendamos estos pronombres. Aquí vienen. Y también es muy importante, aquí arribita te puse cuál usa cada quien. El I, que significa yo, y me recuerda esto, nosotros como humanos somos tan exclusivos, somos tan importantes que nos dio nuestro propio verb to be. Nosotros tenemos el am. El am es exclusivo del I. Aquí se puede ver y se traduciría como soy. She, he, and it, ella, él y eso, su verb to be es el is y se traduciría como es, ¿de acuerdo? Estos 3, he, she, and it, utilizan el is y el resto, you, we, and they, tanto you en singular como you en plural, utilizan el are. You are. Y su traducción sería tú eres o ustedes son
o nosotros somos, o ellos son, ¿de acuerdo? Entonces es importante. El I significa yo y su verb to be el am. El you significa tú y su verb to be are. El he significa él y su verb to be is. El she significa ella y su verb to be is. El it significa is y su verb. El it significa eso, un objeto, un animal y su verb to be es el is. El we significa nosotros y su verb to be es are. El you en plural es ustedes y su verb to be es are. El they en plural, el they significa ellos y su verb to be es are, ¿de acuerdo? Todo esto te recomiendo que sí lo estés anotando. Todo esto, así que recuerda pausar el video para poder hacer tus notas correspondientes, si así lo deseas. Muy bien. Entonces, esa fue la clase por hoy. Está muy sencilla de entender, no es difícil. Y te voy a dejar varias actividades con tu mami para que las estés haciendo. Esperemos que el jueves podamos tomar tú y yo la clase, porque ya no tendría, esta semana prácticamente no tuvimos clase, pero espero que esto te haya servido, que la entiendas. No es difícil, corazón, pero si tienes alguna duda, por favor, dile a tu mami que me escriba, que me hagan, llamen un mensajito, un audio, y yo voy a estar tratando de responder lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos en la siguiente clase y trata de repasar el video y los videos que yo previamente ya le mandé a tu mami, ¿de acuerdo? Adiós.